¿Qué tal? Un saludo a todos. Soy Pablo Gómez de APP Consultoría. Vamos a hablar durante esta pequeña ponencia sobre los beneficios de BIM durante los procesos de estimación, de planificación y control de los proyectos, lo que comúnmente se conoce como el 5D y el 4D. Antes de empezar, agradecer a la organización del evento y también, y en especial, a Leonardo por habernos invitado y por darnos un pequeño slot para poder hablar de nosotros y de cómo estamos trabajando realmente con BIM. Principalmente de qué es BIM y cómo lo entendemos. APP y DataLine son dos empresas asociadas que proveen tanto soluciones como servicios y por hacer una pequeña presentación de APP, somos una empresa consultora especializada en la gestión de proyectos y bueno, tenemos distintas divisiones, distintas ramas, como son desde los servicios de consultoría, la implementación de distintas soluciones, la formación y luego centros de soporte. Estamos especializados, como comentaba, en la gestión del portfolio de proyectos de empresa, además de la gestión de proyectos BIM en cualquier fase, como puede ser pues, desde la planificación, la estimación y luego la operación y mantenimiento de los mismos. De la misma manera, estamos especializados en la planificación espacio-tiempo y luego en el análisis y diagnóstico de planificaciones de los cronogramas. Análisis forense que, bueno, para etapas de muchas revisiones y claim son especialmente útiles. Volviendo al tema principal, vamos a hablar de BIM y vamos a centrarnos en distintos beneficios que tenemos a la hora de implementar y trabajar con esta metodología. Vamos a estar escuchando qué es BIM. Obviamente ya sabemos que es el acrónimo de Building Information Modeling. Escucharemos que BIM es un modelo 3D, que BIM es una herramienta, que BIM hay que instalarlo y tenemos que escaparnos de esa idea. BIM es una metodología de trabajo, tenemos que centrarnos en flujos de trabajo, donde centralizamos y gestionamos, como estamos viendo aquí, todos los datos de nuestro proyecto, donde involucramos a todos los agentes y al final lo hacemos a través de canales que son estándares durante el ciclo de vida. Estos canales o estos estándares son los formatos como puede ser IFC. Hay que distinguir lo que es un modelo BIM con lo que es BIM en sí. Muchas veces nos encontramos que BIM es el 3D de nuestro proyecto, de nuestra construcción, de nuestra obra, y no es así. El modelo BIM es el prototipo virtual, es decir, la representación, el gemelo digital, como a veces se están refiriendo a ello. Realmente reproduce, pues eso, digitalmente el diseño a construir de nuestro proyecto. No solo es el diseño con la geometría, sino que además tiene propiedades físicas. Estamos hablando de la geometría, de la ubicación, de las cargas, de la simulación energética y todo eso a través de, centralizado, vuelvo a repetir, en una base de datos que son estos ficheros IFC. Es como debería ser. Como comentábamos, pues todos y cada uno de los elementos tiene sus propiedades y además podemos encontrar los datos y los metadatos de los mismos, desde una carga a un proveedor, a la URL o la dirección para contactar con ese proveedor para poder adquirir pues, ese elemento, códigos de montaje, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de las dimensiones BIM, tenemos que darnos cuenta y enfocar que el proceso BIM o la metodología acompaña el proyecto durante todo su ciclo de vida. Durante el ciclo de vida vamos a encontrar distintas etapas y para ir encajando más o menos cada una de estas etapas tenemos que categorizar o distinguir las dimensiones. Bien es cierto y además considero que no están absolutamente marcadas, sino que cada una de ellas está íntimamente ligada con la anterior y entre ellas y además se solapan para una correcta gestión del proyecto en sí. Empezaríamos con la dimensión 3D, que todo el mundo lo conoce ya, y es donde concebimos el modelo BIM con toda la información del mismo en un fichero pues, de la plataforma que sea, preferiblemente IFC, que es el formato estándar. La siguiente dimensión añadiríamos la planificación temporal, es decir, el tiempo para ver esta simulación, este proceso constructivo. Después, además haré un comentario sobre estas dos dimensiones. Entraremos en las mediciones, es decir, a través de las mediciones que tomamos de nuestro modelo IFC podemos estimar costes uniéndolos con bases de datos. Seguiríamos con la simulación energética, la sostenibilidad. Con un modelo más maduro, más real a lo que es nuestro proyecto en sí, podemos jugar con estas simulaciones y podemos ver cómo va a funcionar nuestro proyecto. Hablamos de cargas térmicas, de los consumos energéticos y poder hacer estas comparativas de línea de base,
con lo que realmente se está consumiendo, las cargas lumínicas que están entrando, etcétera, etcétera. Después, cuando ya realmente tenemos nuestro proyecto operativo, cuando tenemos el proyecto construido y se está explotando, entramos en la fase 7 de operación y mantenimiento, la fase de Facility Management, donde realmente nuestro modelo BIM nos sirve como repositorio y a través de distintas plataformas podemos gestionar el mantenimiento de una manera más eficiente. Podemos gestionar mucho mejor los preventivos y optimizar los tiempos de reparación, porque la comunicación de un modelo, simplemente teniendo centralizado desde la documentación hasta todo el sistema donde están distribuidas las instalaciones y cualquier elemento, pues optimiza. Estamos escuchando últimamente nuevas dimensiones, como puede ser seguridad y salud, la octava, novena interoperabilidad, también se han escuchado riesgos y distintas partes, pero yo sigo considerando que se pueden incluir en las anteriores. Y además, por darle la vuelta, consideramos que 5D debería de estar al principio o en la misma etapa que el 4D, porque sin una estimación de costes no se puede hacer una planificación de la obra. No sabemos ni el presupuesto, ni qué disponemos, ni qué equipos podemos disponer en sí. Vamos a saltar directamente a los dos temas centrales, lo que es, por un lado, la estimación y la simulación, 5D y 4D. Por un lado, pues, como comentaba, no me gusta mucho referirme al 4D y al 5D, y sí, cuando hablo de 5D, a la estimación de los costos o los costes a través de las mediciones que tomamos BIM, 5D. Y cuando hablamos del 4D, prefiero referirme a la planificación y o simulación del proceso constructivo BIM, 4D. Diferenciamos estas dos, pero realmente tienen que ir íntimamente ligadas por lo que comentaba. Y además, iterar este proceso para tener una estimación precisa y una planificación rigurosa y precisa también. Centrándonos en el primero, lo que tenemos en la estimación, pues obviamente es un beneficio claro. Podemos centralizar nuestras plantillas de estimación de costes, nuestras bases de datos de precios unitarios y además nuestro modelo BIM. Con estas tres cosas lo que podemos hacer es traer las cantidades directamente del modelo BIM, identificar el elemento que estamos estimando, tomando las cantidades para pasarlo a la estimación y unirlo con nuestras bases de datos unitarias de precios para tener de una manera automatizada estas estimaciones, estas hojas y estos presupuestos. Uno de los beneficios claros que tenemos es que podemos combinar y tenemos la representación de cada uno de los elementos, cada una de las partidas, cada uno de los recursos unitarios. De esta manera tenemos, por un lado, la representación, como lo estamos viendo desde aquí, y podemos combinarlos para después tener, pues, por ejemplo, esta zanja de saneamiento. Desde aquí no solo tenemos los datos de cada uno de los agentes que intervienen en este elemento, por decirlo de alguna manera, sino que podemos dimensionar. Al tenerlo dimensionado y previamente enlazado con nuestras bases de precios, nos genera la estimación de cada una de las partidas y además, generando la unión o la combinación de estos distintos elementos o estas combinaciones, sucesivamente podemos hacer digamos, un elemento BIM más grande para poder automatizar estos procesos. Por ejemplo, para entendernos una estructura de firmes, como lo tenemos aquí. Una rotonda, cualquier paso inferior o cualquier habitación que tengamos en las estimaciones. ¿Cómo trabajaríamos? Pues efectivamente, como comentábamos, una vez que ya tenemos nuestro modelo BIM, podemos simplemente seleccionarlo, como estamos viendo desde aquí. Los sistemas lo que nos devuelve es toda la información que tiene este IFC, desde las cantidades hasta el material, hasta las cargas. Simplemente elegiríamos nuestros registros y los asignaríamos a cada uno de los elementos para después generar estas estimaciones mucho más precisas, como estamos viendo desde aquí. Al final lo que conseguimos es una optimización de tiempos, porque desarrollamos esta estimación en menos tiempo y de una manera mucho más precisa, mejorando la comunicación. Hay a veces que tenemos o recibimos documentación de terceros y tenemos cierta incertidumbre en cada uno de estos elementos. Desde aquí podemos identificar qué es cada uno de los ítems y cada una de las estructuras que tenemos en estas estimaciones. Esta información la podemos seguir volcando o podemos seguir enriqueciendo nuestro proceso BIM. Integramos la parte de estimación y la parte de planificación, donde durante el proceso de estimación traemos todos los costes de nuestra estimación, traemos todos nuestros recursos, los recursos materiales, nuestras cuentas
y lo combinamos con nuestro plan o lo combinamos con las siguientes fases para desarrollar el plan mucho más preciso y poder iterar, como estamos viendo desde aquí. Hay veces también, por eso he considerado importante añadir esta diapositiva, que muchos clientes entran en una fase más avanzada de BIM. Mejor dicho, no tienen unos flujos de trabajo BIM avanzados y desarrollados y quieren dar el salto. Y a lo mejor tienen un modelado en una de las herramientas, pues cualquier herramienta que encontremos en el mercado, y tienen una planificación en cualquier herramienta que podamos encontrar en el mercado. Lo que podemos hacer desde aquí, desde este tipo de soluciones o de la metodología, es combinar ambas y seguir con el proceso BIM para simulación y tener pues, unas planificaciones y unos procesos constructivos más precisos. Vamos a hablar de los beneficios que vamos a encontrar ahora mismo que estábamos hablando en la simulación 4D. Por un lado, cuando estamos hablando de la simulación, obviamente vamos a tener la representación de nuestro proyecto, con lo que obviamente tenemos ese escenario, ¿no? Esa maqueta virtual donde podemos producir planificaciones mucho más rigurosas. Al tener este site, ¿no? Esta representación, podemos evaluar mejor la viabilidad de nuestro proyecto y tomar, pues, obviamente, mejores decisiones, dónde vamos a distribuir nuestros equipos o por dónde va a entrar cada uno de los equipos. Podemos identificar problemas que en un GAN tradicional son imposibles o muy difíciles de detectar, como vamos a ver ahora, y además podemos producir planes automatizados. Esto se hace y se consigue a través de la categorización o las categorías o la estructura del propio IFC. El IFC, como comentábamos, los modelos BIM, tienen toda la información desde las áreas, los espacios, los pisos, los materiales, y podemos producir estos drafts, estos borradores iniciales para generar esta automatización de la planificación, el proceso constructivo y después refinar cada una de estas planificaciones. Obviamente, como comentamos aquí, lo que mejor es la comunicación, la explicación del proyecto, de cómo se va a ejecutar, y ya no solo es a nivel interno cómo mejoramos estos procesos, sino también a nivel cliente, poder explicar nuestros planteamientos o cada uno de los eventos que han sucedido en la construcción o durante la construcción. En la línea de lo anterior hablábamos de la detección de errores groseros que no podemos identificar en un GAN tradicional. Efectivamente, en un GAN puede ser que nos encontremos pues estos eventos difíciles de estos incongruencias, errores o estos errores a la hora de la concepción de la construcción o los procesos constructivos. Al unir el modelo con nuestra planificación, podemos identificar visualmente que no hemos asignado o que hay una secuencia ilógica en la construcción, como estamos viendo desde aquí. Además de esto, para el cálculo de las duraciones, podemos traer las cantidades directamente del modelo. Hablamos de cantidades, hablamos de áreas, hablamos de metro lineal, de piezas. Y al traer esta información y nuestro registro de rendimientos, podemos estimar de una manera mucho más precisa las duraciones. Todo centralizado. Eso nos devuelve pues, planificaciones mucho más precisas y más fiables. Además de esto, lo que podemos hacer es generar una serie de análisis de riesgo. Esto viene con la unión de nuestro modelo BIM, nuestra planificación y luego los módulos de análisis de riesgo. Aquí este tipo de módulos lo que nos devuelve pues, son las probabilidades o los costes más probables o las fechas más probables de finalización de un proyecto. El valor añadido que tenemos aquí es que tenemos nuestro modelo, que las cantidades las sacamos de nuestro modelo, que tenemos todos los datos de nuestro modelo y hemos estimado mejor las duraciones, los costes y, por lo tanto, devolveremos o recibiremos estos informes mucho más precisos. En esta línea, obviamente, vamos a tener un desarrollo del cronograma más preciso, más robusto y de más calidad, para después dar el salto a lo que es el seguimiento de una manera más efectiva. Aquí pues estamos hablando de una mejora de la comunicación por un lado y una mejora del seguimiento. Estamos viendo que no solo podemos incluir cualquier tipo de informe como los que estamos viendo aquí, sino que estamos teniendo siempre la representación de nuestro modelo para tener siempre la idea y poder explicar de una manera más efectiva. Como comentaba, al final, esta comunicación mucho más efectiva se plasma con esta representación y podemos ver desde el seguimiento cómo estamos en la obra, como estamos viendo en este tipo de imágenes, a cómo va a ser la simulación utilizando distintas líneas de base o distintas simulaciones y además podemos tener el registro de cada uno de los eventos para después explicar de una manera efectiva por qué ha sucedido cada uno de los retrasos o cuál ha sido el motivo de que estemos así en la obra y realmente tengamos que estar en una fase
más avanzada de la misma. Es una manera de explicar visualmente y más efectiva el evento o cuáles son las causas de nuestro proyecto frente a procesos de litigios, de reclamos que puede dar más de un dolor de cabeza. En definitiva, pues BIM mejora los procesos y invito a todos los asistentes que contacten con nosotros para cualquier información extra. Y les invito también a que sigan con el resto de ponencias que seguro van a ser muy interesantes y magníficas. Muchas gracias de nuevo a la organización. Un abrazo a todos y también a Leonardo en especial.